Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar los elementos de una parábola, pero antes voy a mostrar algo. Las ecuaciones canónicas de la hipérbola, de la parábola. En las ecuaciones canónicas de la parábola vamos a observar que x está afectado a un cuadrático e y en este caso no está afectado a un cuadrático. Entonces, cuando está afectado una variable que no está afectado a un cuadrático, es justamente la que me va a indicar sobre qué eje paralelo la gráfica de esa parábola se va a abrir. Entonces, como observo, en las dos primeras ecuaciones y no está afectado a ningún cuadrático, es lineal. Significa que se va a abrir sobre un eje paralelo al eje y. Eso significa que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. ¿Cómo voy a determinar si se abre hacia arriba y cuándo se abre hacia abajo? Me lo va a dar justamente este coeficiente menos 4p. Cuando esto es negativo significa de que esto se abre hacia abajo. Cuando esto es positivo significa que se abre hacia arriba siempre y cuando y sea lineal. Cuando x sea lineal significa entonces ahora al revés, que se abre un eje paralelo al eje x, que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando 4p es positivo se abre hacia arriba y cuando 4p o el coeficiente es negativo se abre hacia abajo. Lo que tenemos al lado son las ecuaciones de las directrices. Hasta acá tenemos ecuaciones de las directrices. Las ecuaciones de las directrices me permiten, en realidad me ofrecen la gráfica de una recta que es totalmente simétrica al foco de esa parábola. Veamos un siguiente ejemplo. Acá tengo un ejemplo en donde vamos a calcular todos los elementos de una parábola. Para eso, primero voy a analizar qué tipo de gráfica voy a tener. Porque tengo acá una ecuación canónica. Perfecto, esa es la ecuación canónica de la parábola. Ahora, como veo que y es la variable lineal, significa que eso se va a abrir hacia arriba o se va a abrir hacia abajo. En este caso, observo de que 8 es el coeficiente de y. Como es positivo, esto se va a abrir hacia arriba. Entonces ya tengo intuitivamente la descripción gráfica de lo que vamos a obtener cuando se quiera graficar la parábola. Sin necesidad de graficarla, tengo un bosquejo gráfico de la misma. Esa es la intención cuando observamos las ecuaciones canónicas en cualquier cónica. Veamos entonces el centro. El centro nosotros lo vamos a denotar con estas letras HK y simplemente son estos valores que tenemos acá, menos 3 y 2, menos 3 para x, 2 para y, pero cambio de signo, es decir, acá tengo menos 3, yo acá voy a copiar 3 positivo. Acá tengo 2 positivo, acá voy a escribir menos 2. Listo, ya tengo el centro. Ahora voy a hacer el cálculo de P, ¿sí? Para saber quién es P. P es básicamente una distancia, entonces P voy a tener en cuenta algo. Observo que la ecuación de la cual son equivalentes es la que tenemos acá. Esta es una particular, esta es general, ¿sí? Porque ambas se abren hacia arriba. Ya sabemos que esto se va a abrir hacia arriba. Observo que acá tengo 8, ese es el coeficiente de y. Y el coeficiente de esta ecuación es 4p, es decir, que básicamente tendrían que ser lo mismo. Entonces lo voy a copiar. 4p igual a 8 y de acá despejamos p como una ecuación. P igual a 8 sobre 4, por lo tanto P es igual a 12. Ya tengo el valor de P. Ahora lo que me queda es sacar la coordenada de los focos. Coordenada del foco, perdón, porque acá, a diferencia de las otras, de la hipérbola y de la elipse, la parábola posee tan solo un foco. Entonces, la coordenada del foco va a estar dado de la siguiente forma. Voy a tener un centro H y K, ¿sí? Pero fíjense, primero que nada voy a razonar algo. El foco siempre está sobre el eje paralelo al eje en el cual se abre. Quiere decir entonces que ¿sobre qué eje se abre? Sobre el eje Y. Quiere decir que el foco o el que va a sufrir la modificación es la segunda componente. Por lo tanto, acá voy a colocar más P, ¿sí? Quiere decir entonces que el valor que se va a distinguir el foco del centro es justamente la segunda componente. Entonces voy a reemplazar. Básicamente H es 3, ¿sí? Recuerden que esto es H, esto es K, y K es menos 2, y P lo habíamos calculado acá es 2. Quiere decir entonces que el foco tiene coordenadas 3 en X, 0 para Y. Ya tengo
la coordenada del foco. Voy a calcular la longitud del lado recto, ¿sí? La longitud del lado recto, o también conocido como latus rectum. ¿Sí? La longitud del lado recto, la longitud, está dado por el valor absoluto de 4p. Entonces la longitud va a ser igual al valor absoluto de 4 por p, que lo hemos calculado acá, que era igual a 2. Eso va a ser igual a 8. Ya tenemos, son 8 unidades. Bien, ya tenemos la longitud del lado recto. Por último me queda la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz. Dijimos al principio que la directriz es simplemente una recta que es equidistante al foco. Acá tenemos las directrices para cada una de esas ecuaciones canónicas. Si observamos las ecuaciones de las directrices, fíjense que acá P, o el coeficiente que está acompañando a P, positivo. Como se abre sobre el eje Y por ser Y lineal, significa entonces que a P le voy a cambiar el signo, le voy a colocar como menos P y le voy a sumar el desplazamiento que tiene justamente en K. De la misma manera, acá tengo menos 4P, acá le voy a cambiar el signo a P, voy a tener P positivo y le sumo el desplazamiento de K, que corresponde a la segunda coordenada. Esas son las directrices para cuando una parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Para cuando una parábola se abre hacia la derecha, perdón, acá yo puse al revés, esto cuando es 4P se abre hacia la derecha y cuando es menos 4P se abre hacia la izquierda. Bien, ya habiendo corregido esa parte, entonces dijimos que como X es lineal significa que se abre hacia los costados horizontalmente, y que como P es positivo quiere decir que vamos a comenzar la ecuación de la directriz con menos P más el desplazamiento que corresponde en este caso a la primera componente, que es H. De la misma manera, X es igual a P más el desplazamiento que corresponde a la primera componente, que en este caso es H. Observen algo, si acá 4P es positivo, en la ecuación de la directriz es negativo. Si acá 4P es negativo, en la ecuación de la directriz P es positivo. De forma análoga lo razonamos para ahí. Esa es una particularidad o una manera para que nosotros podamos estudiarlo. Bueno, entonces si observamos, P para nosotros acá es positivo. Como esto se abre sobre el eje Y, quiere decir que la ecuación de la directriz de forma genérica va a estar dada por menos P más K, que es el desplazamiento de la segunda coordenada. Y ahora simplemente lo que voy a tener que hacer es reemplazar. P vale menos 2 y K vale menos 2. Quiere decir que tenemos menos 2, y eso es I igual a menos 4. Ya tenemos la ecuación de la directriz. Ya tenemos todos los elementos. Ahora vamos a graficarla. Voy a representar el centro, que es 3 menos 2. Ya tengo acá el sistema a manera de ganar tiempo. 1, 2, 3, menos 2 tengo acá. Ya tengo el centro, o el vértice, como ustedes prefieren llamarlo. Voy a representar el foco, que es 3, 0. Lo voy a colocar con color, en este caso de color rojo. Voy a tener 1, 2, 3 acá. Luego, a partir del foco, voy a contar la longitud del lado recto. La longitud del lado recto son 8 unidades. Entonces, a partir del foco voy a contar 4 unidades hacia la derecha y 4 unidades hacia la izquierda. Entonces voy a tener 1, 2, 3 y bueno, acá tendría un cuarto. 4 unidades hacia la derecha. Y a partir del foco, 4 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Allí ya tengo las 8 unidades que corresponde a la longitud del lado recto. ¿Sí? Y bueno, la longitud de ese lado recto, que lo puedo remarcar acá, ese vendría a ser el lado recto, me da justamente la apertura con mayor precisión de esa parábola. Fíjense. Ya tengo entonces, este es el vértice de la parábola. Y me faltaría graficar la ecuación de la directriz. La directriz es I igual a menos 4, estaría dada más o menos por acá. Acá es menos 4, acá es 3 y acá es menos 2. Bueno, entonces estaría dada por esto, yo la voy a graficar con color, con esta recta que es I igual a menos 4. Esa es la directriz
el foco está acá, ¿sí? Y luego acá tenemos el vértice o el centro. Y allí hemos determinado todos los elementos de esa parábola que tiene la concavidad hacia arriba, que coincide, como dijimos al principio, con su respectiva directriz, con el vértice, con el foco o vértice o centro y con la longitud del lado recto que lo hemos marcado con color rojo.